Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos hoy día en un nuevo capítulo de Vida de Oveja. Y hoy día tenemos un capítulo especial que se llama Ocupa tu lugar. Como bien ustedes saben, estuvimos disfrutando nuestro retiro el 1 de mayo y tuvimos este lema especial de aprender cuál es nuestro lugar al interior de la iglesia. Para eso tenemos hoy día algunos invitados que nos van a contar precisamente cómo ellos respondieron a su llamado, cómo ellos encontraron su lugar. Y hoy día tenemos una gran invitada, ¿cierto? Que es nuestra querida hermana Romy, ¿cierto? Ella ocupa el cargo de ministra de servicio y está ya hace algunos años liderando, como les decía yo, a este equipo que congrega a hartos hermanos. Y Romy, queremos comenzar preguntándote que tú nos cuentes cómo ha sido para ti, cuándo y dónde comenzó este deseo y este anhelo de servir y de responder específicamente en esta área de servicio. Bueno, a raíz de cuando llegué a la iglesia fue más que estar mucho tiempo, había llegado recién y hubo una campaña. Y había una campaña, no me acuerdo qué había sucedido, pero bueno, había una campaña en la iglesia, nosotros trajimos esta ayuda y como no nos conocían, no nos querían dejar entrar. Y ahí la hermana Martita apareció y yo la vi y conecté con ella. Me hizo sentir que yo quería hacer eso, que yo quería apoyarla a ella, que me gustaría, si era parte, estar en ello. Así es que eso me inspiró y después pude servirla a ella. Estar con ella, fue hermoso estar con ella y al mismo tiempo ver que ella, aún en su enfermedad, ella se preocupaba del ministerio y se acordaba y decía bastantes cosas o preguntaba. Muchas cosas tengo, muchas historias con la Martita, pero más que nada eso, su deseo de servir, su inquietud. Hay cosas que no, solo ella las hacía. Ella tenía una capacidad muy grande de poder llegar a las personas, de preocuparse, de ver la necesidad, de estar ahí. Yo quisiera, eso es mi ruego. Romy, y algo que siempre nosotros tratamos de distinguir al interior de la iglesia en las personas que sirven es precisamente esa distinción entre aquellos que tienen simplemente un anhelo, un deseo, un deseo propio, ¿cierto? Que es muy legítimo, pero diferenciarlo de lo que es verdaderamente responder a lo que es un llamado de parte de Dios. ¿Qué podrías decir tú de esa distinción, de esa diferencia? Con respecto al servicio, siempre me ha gustado desde chica. Siempre he sido media así como pintamono, se puede decir, no sé, pero participaba en las brigadas escolares. No, siempre estaba. Mira, tengo una tía que me dice siempre, yo te debo la vida, porque le salvé la vida pues, en el mar, en Pichulemu. Por eso que yo tengo un espíritu así como te digo, superwoman. En el verano le salva vidas. Sí. Y era chica. Y mi tía se estaba ahogando, pero como yo era buena para nadar, me metí así, la saqué. Literalmente. Wow. Y entonces, pero siempre he hecho cosas así, como un poco medias osadas, me gusta ayudar a las personas, ¿cachai? Entonces, pero cuando comencé a servir al Señor, me pude dar cuenta de la diferencia que hay entre el servir por causa del Señor y servirse. Porque en el fondo siempre están involucrados los egos. Uno se siente satisfecho con lo que hace, uno cree que es bacán o qué sé yo. Y incluso me ha pasado muchas veces que estaba dando donde el Señor no me llamaba. Y eso involucraba problemas, o sea, problemas económicos. Me imagino. Problemas de todas índoles, cuando tú das donde el Señor no quiere que des, o quiere que des por un tiempo y no sabes parar, porque ya estás siendo tú, no el Señor, ¿te fijáis? Entonces, hoy he aprendido esa diferencia porque trabajando con el Señor, buscando de verdad su guía y tratando de obedecerle, hay veces que no he querido, o a veces he dicho, pucha, al pastor que se le ocurren cosas. Sí, es verdad, he dicho eso en mi mente, pero después digo, ya, lo voy a hacer.
Y cuando viene la respuesta de vuelta, donde las personas dicen, no, es que vi a Dios a través de eso, a Dios en este gesto o en esto que vino en la caja, o porque son detalles, ¿te fijáis? Todas esas cosas, hasta en el envolver la caja. Entonces, cuando la gente te dice, vi a Dios, sentí el amor de Dios, sí, claro. Tú te das cuenta que tú no hiciste nada, pero que te lo están agradeciendo a ti. Entonces ahí aprendí la diferencia en reconocer que yo no era merecedora de esa gratitud, porque mi intención no pasaba por ahí, pues. En cambio las otras veces sí, pues quería muchas veces, yo bacán, no, yo puedo, no, el Señor me dijo que fuera, pero me costaba un montón de cosas, pues, tuve muchos problemas. Y es una anécdota que la mamá de Keren, que anda por aquí ahora, mi amiga de la India, un día cuando me llamó me dijo, Romy, ¿qué estás haciendo? ¿Estás sirviendo? Y yo le digo, sí, estoy en el Ministerio de Servicio. Sí, ¿qué estás haciendo? Hago esto. ¡Oh! Me dice, Romy, qué bien, y ahora lo haces con permiso del Señor porque Él te da la plata. Y yo dije, oh, sí, estoy donde el Señor quiere que esté. Sí. Ahí sentí que estaba en toda la voluntad del Señor, haciendo lo que el Señor quería, y eso me trae plena satisfacción. Y creo que lo que siempre digo, cuando nos sentimos menos capaces, creo que estamos un poco más cerca de la voluntad del Señor. Porque realmente yo creo que los sanguíneos somos bien buenos para el ego. Entonces nos alimentamos mucho del ego. Y cuando realmente nos vamos dando cuenta de que no es lo nuestro, no es nada, no es mi yo haciendo, no es mi naturaleza, no es que a mí se me ocurrió, sino Dios, ahí uno va sintiendo el placer de servirlo a Él. Gracias, Romy. Qué bonito lo que nos estás contando. Creo que es muy importante que otras personas puedan escuchar esto. Por eso también lo hacemos, lo grabamos y lo compartimos, porque creo yo que es muy importante, sobre todo en el contexto del retiro que estamos viviendo. Veo también entre tus palabras que disfrutas harto lo que haces, que te gusta, a pesar de todos estos a veces inconvenientes, o a veces que la mente a veces se opone un poco a lo que Dios quiere, ¿cierto? Nuestro corazón a veces quiere otras cosas. ¿Cómo ha sido para ti, una vez que ya has confirmado que este es tu lugar, cómo ha sido para ti el disfrutar esto de poner tu don al servicio de Dios? ¿Lo haces? ¿Lo gozas? ¿Cuál es lo más emocional quizás que te pasa detrás de esto, de responder al Señor? Uy, eso yo creo que es un regalo cada día. Cada día que lo hago me alegra mucho en mi corazón, porque realmente, como les decía de Nata, hay veces que como que uno va así a poco haciendo andar el motor, pero después parece que uno está pero como por las nubes, simplemente por las nubes, porque por una cosa u otra el Señor a uno le va mostrando. Y además que me he sentido tan bendecida, tan protegida por el Señor, tan acompañada, tan apañada. Creo que mi sola obediencia me ha dado muchas oportunidades en otras áreas de mi vida. He visto a Dios manifestarse en mi trabajo de una manera gloriosa. Y mi oración hoy día, en esa alegría de servir, mi oración hoy día es poder ver esa manera gloriosa que he visto en mi trabajo, porque lo he visto gloriosamente, poder verlo en su obra. Esa es mi oración, poder ver esas manifestaciones locas que Dios hace, porque Dios es que mi trabajo, yo soy un junior, nada más, y trabajar para el Señor es vacarse junior, así que estoy pero súper feliz siendo junior, eso es mi alegría. Muchas gracias, querida Romy, por compartir estos minutos con nosotros. Te animamos a seguir en el trabajo en que estás, invitando a otros también a servir. Y también, si muchos nos están escuchando y entienden precisamente lo que es servir a Dios en esta área, también sepan
de que si Dios te está llamando hay un lugar, hay un espacio también para ti. Así que esperamos estimularte con este hermoso testimonio de lo que nos está contando nuestra querida hermana Romy. Continuamos entonces con nuestro siguiente invitado. Ya. Continuamos con nuestro siguiente invitado, el hermano Álvaro Campos. Bueno, Álvaro es el líder del Ministerio de Adoración y queremos hoy día hablar un poco sobre este liderazgo, como el rol de líder y el llamado de ser un líder en la iglesia. Y la primera pregunta es, ¿cómo haces tú para formar tu equipo de trabajo y cuáles son como los criterios que existen en esto? Muchas gracias, Amelia. Mira, básicamente lo que he tratado de compartir siempre con los muchachos, de que como no está el don de la música, nosotros nos movemos por dones en la iglesia, y un don transversal a este ministerio es el don de servicio. ¿Por qué considero que es importante este don? Porque nosotros tenemos que disponer del tiempo, de días, de sacrificio de horas, de sacrificio de familia, de llegar a tiempo, quizás después del trabajo, a un ensayo, el coordinarnos para llegar temprano en la mañana. Todo ese tipo de cosas tienen esta aplicación de este don que es del servicio. Eso es lo que he tratado de promover siempre en los chiquillos, además de la otra parte que es la técnica, que es la habilidad musical, por ejemplo, la habilidad con la tecnología, etc. Entonces, trato de que formemos el equipo de esa manera. Hay algunos que tienen más habilidades que otras, otros les cuesta un poco más, pero juntos vamos trabajando hacia un mismo, en un mismo camino, hacia una misma dirección. En ese sentido, yo organizo o trato de organizar así al equipo, así formamos equipo, nos juntamos cada semana, oramos juntos, conversamos, planificamos juntos, vemos qué alabanzas cantar, vemos cómo lo vamos a hacer también, y de esa manera yo trato de estimular a cada uno de los miembros del equipo a que respondemos a este llamado, a esta vocación que requiere este esfuerzo, sabiendo que el Señor nos puso ahí, no por nuestros talentos, como dije, porque podrían haber músicos en la iglesia, pero quizás el Señor los quiere trabajando en otro lugar, sino que primeramente por este llamado que el Señor hace a querer ser parte de la iglesia y a poder poner en práctica el don, ¿ya? Que en este caso, como les decía, es de servicio. Si va sumado a una habilidad musical, mucho mejor, mucho mejor. Pero si no, también podemos ir aprendiendo y todo eso. Y bueno, igual ahí nos hablaste un poco de qué es lo que hacen, cómo se preparan para servir los domingos, pero también queremos saber un poco más sobre el Ministerio de Adoración, porque muchos piensan como que son los que cantan ahí y nada más, entonces mucho más, y queremos saber un poco de eso y cómo también, como profundizar un poco de cómo es la preparación para servir cada domingo. El Ministerio de Adoración actualmente, porque esto va a cambiar también en el transcurso de este año hacia el próximo, pero el Ministerio de Adoración se compone de la parte musical, ya que es toda la preparación que tenemos para los cultos, ya tanto en lo que es música como en coordinar el culto mismo, el orden del culto, qué versículos vamos a leer, a qué hermanos les vamos a pedir que puedan tener participación en el culto, qué hermanos van a ser los ujieres que van a estar atendiendo, qué hermanos van a estar en el data, en la proyección, en el streaming. Hay un montón de cosas que además coordina el Ministerio de Adoración, no solamente, como dijo Amelia, lo que es la música, que es quizás lo más visible, pero por detrás hay muchas otras cosas que el Ministerio de Adoración coordina. Y además está esta otra área que yo les comentaba que se va a tomar rumbo propio, que es todo lo de streaming, que es las proyecciones, la consola de audio, es las cámaras, luces, no sé, todo lo que es como si podríamos llamar como un estudio de televisión, claro. ¿Ya? Como toda esa área.
Pero que no salga de acá, sí, que no sepa que yo lo dije. Como toda esa área también, porque eso facilita también cada domingo el que podamos, exacto, adorar todos juntos, ver el culto, estar en el culto tanto presencial como también desde sus casas. Es un trabajo semana a semana. Actualmente el grupo de música se junta los lunes a ensayar para también tener un tiempo de preparación para cada domingo. Entonces estamos terminando un culto un domingo, terminando de cantar y ya estamos preguntándonos qué vamos a cantar la próxima semana, qué podemos hacer. Entonces es una preparación y una organización que requiere de oración, de estar atento a lo que el Señor va hablando también a la iglesia, porque siempre tratamos de buscar de que los cultos, ese tiempo de adoración, tenga toda una continuidad. No sean elementos aislados, podríamos elegir canciones al azar, por ejemplo, pero siempre tratamos de que haya un sentido, de que haya una adoración espiritual, una continuidad, tanto en el mensaje como en los cantos, versículos, oraciones, y todo lo que compone a la liturgia de nuestros cultos. Eso es más o menos la preparación, junto con otras cosas más también, pero eso es como a gran escala. Un gran trabajo, harto trabajo. Y bueno, para finalizar, queremos que nos cuentes un poco, en tus palabras, cuál es la importancia de ocupar tu lugar, de este título que le ponemos, ocupar tu lugar. Muy importante, creo yo, que es ocupar nuestro lugar, ya sea en este ministerio o en cualquier otro ministerio en donde el Señor nos esté llamando, porque eso da cuenta de que queremos ser parte del cuerpo de Cristo, en este caso ser parte también de la iglesia, no solo como quizás un asistente, sino que quizás con un compromiso mayor. Creo que es importante que cada uno sepa ocupar su lugar. Creo también en los procesos, ¿ya?, que cada uno vive, en donde a veces es necesario quizás hacer banca y no estar en un lugar aún, sino que esperar la confirmación del Señor, ordenar la vida, moverse a través de su voz, de lo que Él va hablando. Y ya sea en este ministerio o en cualquier otro ministerio, creo que es fundamental el entender por qué uno lo hace, ¿ya? Y entender lo que hemos hablado, que es un llamado de Dios. Por eso en el ministerio no solemos invitar a gente, a pesar de que quizás conozcamos algunos músicos, gente que canta en la iglesia, porque lo que esperamos es que cada uno en madurez espiritual responda a ese llamado de Dios. Y creo que cuando es de esa manera, uno encuentra mayor confirmación en dónde estar sirviendo y en ocupar su lugar. Finalmente eso es lo que nos mueve y lo que da certeza y confirma nuestro llamado. El saber que estamos respondiendo no a una iglesia, no a un pastor, no a un ministerio incluso, sino que al Señor mismo. Y cuando es eso, yo creo que ya uno se empodera también de estar en un lugar sirviendo con gozo, con alegría, aunque a veces quizás es muy agotador, pero al final del día uno dice gracias, Señor, porque es un privilegio el poder estar sirviendo y engrandeciendo tu obra. Muchas gracias, Álvaro, por compartirnos un poco de tu experiencia, de cómo es el Ministerio de Alabanza. Y ahora le quiero dar la bienvenida a nuestra próxima invitada, que es la hermana Verito. La hermana Vero trabaja en el Ministerio Infantil, ¿cierto?, con los niños más chiquititos. Así que nos va a contar un poco de su experiencia, de cómo es servir a los niños, cómo es el trabajo con los niños y cómo llegaste al Ministerio Infantil aquí en Ibeñe. Hola, muchas gracias por la invitación. Saludo a todo mi público infantil. A los niños, a todos los niños que me escuchan. Ojalá lo escuchen los niños. Les mando a todos ellos un saludo. ¿Cuál era ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Tu experiencia con los niños, el trabajo con niños. Mi experiencia, ¿no?, es maravilloso. Yo la verdad desde siempre yo trabajo con niños con mi profesión. Y siempre creí también que no era mi llamado el también trabajar en la iglesia con niños. Entonces yo esperaba que el Señor me mostrara dónde estar, y definitivamente el llamado era con los niños y es maravilloso. Yo la verdad los disfruto mucho. A veces en las reuniones que tenemos nosotras siempre nos preguntan cómo estuvieron y todo, y yo siempre digo, mira, si los niños lo pasaron
como lo pasé yo, estuvo increíble, porque yo siempre lo paso muy bien, juego, lo disfruto, nos entretenemos y la verdad que yo lo disfruto mucho. Bueno, Verito, tú llevas harto tiempo en el Ministerio Infantil, ¿cierto? Y has estado sirviendo a través de diferentes etapas de tu vida. De manera soltera primero, ¿cierto? Antes de estar con Pancho, quizás. El servicio es muy distinto ahora que ya tienes 2 bebés, tienes 2 hijas preciosas. Un saludo a la Antoñita y a la Fer. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso de ir sirviendo y servir a los niños en distintas etapas? Ha sido... hay momentos que no ha sido fácil, hay momentos que la verdad es que como que uno para servir nunca tiene tiempo, así como hoy me sobra tiempo, así que ya voy a trabajar para el Señor, no, como que el Señor en su llamado y en su infinito amor nos permite darlo todo y más. Y así ha sido mi trabajo en el ministerio. Entonces, yo partí y cuando yo partí la Anto era guagua. Yo partí, la Anto era guagua y la Anto siempre, también por mi trabajo en los jardines, ella siempre estuvo muy acostumbrada a estar conmigo sin que yo la tomara, digamos. Entonces pude trabajar súper bien. Después hubo un momento bien difícil en mi vida laboral, que tuve mi proyecto de mi escuela de danza, que trabajaba demasiado. Y una de las tentaciones del mal era tengo muchas cosas que hacer, así que quizás podría dejar de trabajar en el ministerio, porque de verdad en ese tiempo también requería de mucho trabajo, porque no teníamos el material que tenemos ahora. Entonces teníamos que prepararlo todo, recortarlo todo, inventarlo todo, renovar libros, reciclarlos en verdad. Entonces era harto trabajo preparar las clases. Y siempre también he trabajado en el Ministerio Infantil y en la Escuela Dominical, entonces ha sido como harto el trabajo que se tenía que hacer. Y en ese momento yo dije, oh no, yo podría, como que tengo la excusa como perfecta para no seguir. Pero dije, no, Señor, el Señor me puso aquí, no puedo guatear. Entonces yo dije, no, tengo que seguir. Y ahí lo único que yo le oraba al Señor era que me preparara, porque habían días en que era el sábado en la noche y yo no había hecho la clase. Y lloraba primero pidiendo perdón, Señor, aquí a última hora, pero la pega me absorbiera, mucha demanda laboral con mi escuela, y yo primero pedía perdón, Señor, por hacer la última hora, y después, Señor, en tus manos entrego que mañana usted se manifieste para que los niños se porten bien primero, y estén calmados, tranquilos y muy obedientes, y que pudieran funcionar la clase y funcionar la palabra que él tenía para los niños. Y ahí fue difícil, pero el Señor, en su infinito amor, me permitió seguir adelante en el trabajo. No fue fácil, y bueno, y después se vino... también es difícil cuando se van miembros del equipo y uno tiene que cubrir y ahí darlo todo, pero el Señor da las fuerzas, las renueva y pone las ganas también en todos esos momentos que no se hacen fáciles, porque en la vida siempre pasan cosas en las que uno puede decir es el momento perfecto para decir, no, tengo muchos problemas, así que no sigo. O ahora fui mamá nuevamente y no, ya no puedo. Entonces el Señor ha puesto en mí el perseverar en la tarea que Él me encomendó y no abandonarla, porque yo sentí su llamado tan fuerte que no puedo ahora decir, no, ya sé que no voy a seguir. Así que el Señor en esas distintas etapas, con hija, después durante un intenso tiempo de trabajo, y bueno, ahora con mi segunda hija se me ha hecho un poco más difícil porque ya un poco más intensa, pero también el trabajo en la familia, en las dinámicas que también familiares, que sabemos que el servicio al Señor, nos apoyamos, nos coordinamos para que no fallemos en el fondo. Y Verito, tú misma nos decías que muchas veces pasa que los tíos, que no es el mismo ministerio, el de escuela dominical con el ministerio infantil, pero en el fondo muchos tíos se repiten el plato y están desde las
10:30 de la mañana, que es ya el horario de escuela dominical, y todo el segundo culto con los niños. Es un tiempo muy extenso en el cual muchas veces se pierden de poder participar del culto. Y esto es uno de los grandes costos en el fondo que tienen estos ministerios que funcionan domingo a domingo, como lo es el de alabanza, el ministerio infantil y otros ministerios que son como intensos en sus horarios los días domingos. Entonces, ¿qué nos puedes contar un poco de estos costos que tiene servir a los niños, aparte de no poder quizás participar tanto de las actividades, quizás en lo familiar, en despertarse temprano? No sé, cuéntanos un poco tú ahí los costos que tiene este servicio a los niños. Sí, pues tiene esos costos que tú bien mencionas. Antiguamente, antes de pandemia, yo estaba en Sala Cuna y Sala Cuna funcionaba de 9 a 1. Habían veces en que si alguna tía se enfermaba o fallaba, yo estaba de 9 a 1 en la sala con los niños y era súper intenso. Pero claro, ese es el costo. Y claro, antiguamente teníamos 2 cultos, entonces en el fondo yo iba al de las 9 y después trabajaba con los niños a las 10:30, escuela dominical, y después 11:30. Actualmente, si yo no entro, o sea, si me toca turno, digámoslo así, con los niños en el culto infantil, no puedo entrar al culto. Entonces, en el fondo, los sacrificios muchas veces son esos, por no poder ser parte del culto, de las actividades. Por muchos años yo no fui a escuela dominical y esa fue una lucha que teníamos como ministerio también de poder buscar a alguien con quien relevarnos y poder ser parte también de la escuela dominical. Recuerdo muy bien que con Isabel, que era mi partner, con Isabel Valeta, dijimos, no, ¿sabes qué? Ya hagámoslo, y nos turnamos y lo dimos todo para poder estar y hacer un libro que fue... ¿cuál fue el libro? Fue Verito. ¿Alguno de los libros que hace la claro, eso. Eso. Y poder participar. Entonces esos son los costos de no poder estar. Y en estas actividades, por ejemplo, en otros retiros hubiésemos participado en algunas cosas y en otras como ministerio estábamos a cargo de turnarnos de estar con el cuidado de los niños. Así que esos son un poco los costos y las dinámicas ahora que tenemos niños, hijos, es más difícil coordinarlo, pero son costos que bien valen la pena de poder trabajar con los niños. Sí, bueno, como Vero muy bien nos decía, es muy importante el trabajo en equipo dentro del Ministerio Infantil, así que invitamos a los hermanos que también quieran ocupar su lugar ahí, para que si hay uno más, aliviana la carga para los que ya están, que llevan harto tiempo ahí. Muchas gracias por contarnos de tu experiencia en el Ministerio, Verito. Gracias a nuestra invitada, y ahora vamos a continuar con nuestra siguiente invitada de honor el día de hoy. Hola, y volvemos en este capítulo con nuestra última invitada. Es un lujo para mí esta última invitada, una gran amiga, doña Gina. Gina, ¡woo! Gina está a cargo del Ministerio de Mujeres, pero aparte ya nos va a contar de otro proyecto que tiene que ver con el tema de nuestro podcast de hoy. Así que primero, Gina, si puedes saludar, presentarte un poco. Hola hermanos, para mí es súper raro que me hayan invitado al podcast, pero el Señor creo que ya me lo había advertido, que venía esta posibilidad. Con respecto al proyecto que menciona la Camila, que para mí es súper importante, fue como un progreso en mi ministerio. Al principio yo estaba a cargo del proyecto de Bienvenidos, el Señor lo puso en mi corazón, y después, avanzando el tiempo, me di cuenta que de Bienvenidos al discipulado 1 y 2, que lo tomó yo así, que es experiencia con Dios y vida con propósito, había un vacío. Entonces, en ese vacío el Señor me puso pensando en vinculados. Le acabo de cambiar el nombre. Antes se llamaba Conectados, y por ahí alguien me corrigió y me dijo que estaba muy carreteado el nombre. Entonces le pusimos Vinculados. Y el Señor puso... Sí, ¿está bueno? Sí. Ok, y a partir de lo que todos saben, ¿cierto?, que me apasiona un poco, además de las personas y el temperamento, empecé a observar que habían personas que echaban a volar solos, pero que habían otras personas que les costaba más,
que son según su temperamento, ¿cierto?, más bien los introvertidos. Y ahí quise ir yo como a salvar a esos introvertidos, ¿cierto?, y tratar de vincularlos con su ministerio, porque siempre ando prestándole ropa, ¿cierto?, a la gente, entonces pienso que no es que no quieran servir, sino que no saben cómo llegar a servir. Entonces eso, y eso es lo que me apasionó en este Vinculados, el poder dar los nombres a los ministros y presionar un poco a los ministros para que incluyan a las personas y incluir a todos, porque en el fondo estamos creciendo bastante y se necesita cada vez más manos. Así es. Así es. Así es, y en ese contexto yo creo que muchos hermanos nuevos están conocidos, probablemente muchos han hecho tanto el test de temperamentos como el test de dones, y ahí me quiero detener un poco porque tú has hecho de forma grupal, pero también personal el test de dones, yo creo que ya con cientos de personas a lo largo de estos años, y me gustaría que me contaras un poquitito sobre ¿cuál crees tú que es la importancia, o si es importante o no, de cuando uno, sobre todo quizás es nuevo, o está conociendo al Señor y ya se convirtió, aprender y conocer tu don? ¿Tú crees que es importante? Yo creo que es súper importante, sobre todo en el ámbito de desmarcar el don de la profesión. Porque a veces la persona cree que porque tiene una profesión, ese es su don. Por ejemplo, alguien que es educadora, por ejemplo, y después llega a la iglesia y quiere trabajar en el área de la escuela dominical o de la enseñanza, no siempre la profesión es el don. Entonces, una de las cosas que encuentro que es súper importante es desmarcar eso. Tampoco tiene que ver con lo que a uno le gusta o con lo que se le hace fácil hacer. Entonces, por eso es súper importante conocer el don, hacer el test, ¿cierto? Aclarar esa idea para saber. Porque ahí cuando uno conoce su don, se da cuenta que no es tan fácil hacerlo y que sí realmente es una manifestación del Espíritu, que es algo que el Señor hace por nosotros y que uno no se da cuenta cómo lo está haciendo. Entonces es importante eso, desmarcar la profesión primero, saber a dónde el Señor nos quiere, ¿cierto? Y al saber a dónde el Señor nos quiere, estar dispuesto a hacer ese sacrificio de salir de la comodidad y hacer cosas que a lo mejor no pensábamos que no éramos capaces como de hacer. Para mí también es interesante y me marcó mucho mi experiencia con Dios, el discipulado de mi experiencia con Dios, porque creo que también es importante observar dónde el Señor nos quiere. Observar, mira. Y también otro punto que es muy, muy, muy mega importante, dejarse llevar, porque a veces uno tiene sus ideas, ¿cierto? Y quiere venir a imponer sus ideas, ¿cierto? Y la idea no es esa. Eso hay que sacarlo así de cuajo de nuestras mentes. La idea es que si yo voy a llegar a un grupo de trabajo, ¿cierto? Yo me voy a unir y voy a seguir, ¿cierto?, el ritmo del grupo de trabajo. No voy a venir a implantar mis ideas. Entonces, en eso me encanta la perspectiva que da mi experiencia con Dios cuando dice que uno tiene que observar, ¿cierto?, alrededor para saber dónde Dios está trabajando y unirse en ese trabajo. Y uno unirse, ¿cierto? No. Incluso yo creo que en este tiempo me ha tocado observar a personas que están luchando porque están encasilladas en un área y le está costando salir de esa casilla. Y se encuentran como que, incluso personas que he visto que han ido de iglesia en iglesia porque están en esa casilla y no logran salir de esa casilla y llegan aquí a la iglesia con esa misma casilla y van a seguir encasillados. Muy cierto lo que estamos hablando, y yo quería preguntarte primero la importancia de, por supuesto, conocer tu don, y la verdad me quedó clarísimo, pero ahora también la importancia de cuando uno ya sabe el don, qué hacer con el don, porque a veces yo siento que se puede acercar a los temperamentos o a los dones casi como, bueno, las mujeres quizá aquí me van a entender un poco más, que hacíamos los test de las revistas, como un test así como entretenido, como algo entretenido que saber, pero ¿cuál es la importancia después de trabajar ese don y de ponerlo en el fondo al servicio? Sí, es súper importante. Por eso está el vinculados, porque para vincular, para presionar un poquito, para empujar otro poquito, ¿cierto? Porque como les decía al principio, las personas que son más bien introvertidas les cuesta. Primero tienen que empezar a relacionarse con las personas, después tienen que empezar a integrarse al trabajo. No todos tenemos el mismo ritmo, y en esa observación que yo hago de leer a las personas, intento como ayudarlos.
pero también sobre todas esas cosas está como un aspecto espiritual. La disposición a servir, ¿cierto?, es fundamental, y lo espiritual, porque también tenemos que estar, ¿cierto?, buscando al Señor. A través de los años, las mujeres tuvimos la experiencia y tuvimos personas que eran maravillosas, que tenían unas habilidades pero fantásticas, y también yo creo que eso es importante, separar nuestras habilidades del don, porque puedo ser muy habilidosa, no sé cómo se dice, pero hábil, el rey la reina del sinónimo está en mi casa, la Cata. Hábil, puedo ser muy hábil y puedo tener muchas ciertas capacidades, pero no tiene que ver con el don o con lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Me acuerdo que una vez estuvimos orando un año entero por una persona que queríamos, tanto Sonia como yo, que fuera presidenta. Deseábamos que el Señor la usara como presidenta de las mujeres, y nos pusimos a orar porque la encontrábamos que era una persona muy hábil en el Señor. Y fíjese que justamente en esa elección, esa vez, el Señor puso a dos personas, una que era muy hábil y otra que no era muy hábil. Y al final el Señor optó en la decisión por la que no era hábil, pero que sí tenía más disposición a servir, era más flexible, ¿cierto? Y estaba uniéndose a la tarea. Entonces, el Señor, yo digo que el significado de las cosas para el Señor es al revés que lo que es para nosotros. O sea, el Señor, Él nos capacita para la tarea, no usa los capacitados. Sí, a veces usa los capacitados, pero si no está capacitado y el Señor piensa que esa persona puede llevar a cabo una tarea, Él lo va a capacitar en el camino para lo que le toca hacer. Así es. Y ahora más en lo personal, porque también, como es tu experiencia, ¿cómo ha sido para ti desarrollar este ministerio, trabajar con el vinculado, hacer el test de dones y ser este puente con los ministerios para que otro ocupe en su lugar? Para mí en lo personal ha sido de bendición. También te cuento porque a veces uno hace el test de dones y uno piensa que como que va a ser, la respuesta va a ser como ministerio de servicio, o como por ministerio, pero en realidad a ti te dicen el don. Y a veces uno no sabe cómo, ya, y con este don, ¿qué hago? ¿Qué ministerios usa este don? En mi caso, por ejemplo, tú me ayudaste porque dijiste, en cualquiera. Y a veces uno anda medio perdido. Entonces, la importancia del vinculado. Para ti, en lo personal, ¿cómo nació ese proyecto? ¿Cómo te ha hecho sentir ponerlo al servicio? Este deseo que nació en ti, ponerlo al servicio del Señor. Ha sido trabajoso, pero me imagino, bueno. Pucha, para mí no es trabajoso, po. Hoy día mismo venía sentada en la micro, ustedes no me van a creer, no me acordaba porque la memoria me está fallando de que me iban a entrevistar, pero venía mirando y suelo caminar mirando el corazón de las personas, aunque no las conozca. Venía en la micro, miraba a personas que estaban durmiendo en el suelo, los de la construcción duermen en el suelo en su horario de colación, y oro, aprovecho de orar cuando camino así. Entonces yo estoy como chancho al barro, no es la palabra para el podcast. Estoy como chancho al barro. Yo me gozo en amar y en observar, ¿cierto?, a las personas. Entonces estoy contenta de poder vincularlos, de poder ayudarlos a dar ese paso, ¿cierto?, de poder servir. El Señor, el Espíritu, en el momento cuando las personas hacen el test, supongo que el Espíritu, y espero estar segura que completamente es el Espíritu el que me ayuda a poder decir, mira, tú por aquí, tú por acá. Tengo que decirlo, en la iglesia de nosotros creo que el 70% por lo menos de las personas que hacen el test tienen el don de servicio. Lo que significa que puede trabajar en cualquier área, porque las personas que tienen el resultado del test con el don de servicio significa que ellos van a trabajar donde ven una necesidad, no necesariamente encuadrado, ¿cierto?, en un ámbito. Entonces eso hace que aquí en la iglesia seamos muy bendecidos por eso, de que muchas personas, un gran porcentaje, tenga el don de servicio. Entonces, para mí ha sido una tremenda bendición el poder, como les decía yo, vincular del bienvenidos, después hacerles el test y que lleguen a un ministerio y después verlos desarrollarse. Yo sé que hay algunos que no necesitan eso, pero el Señor lo puso en mi corazón por aquellos que les cuesta y sí lo necesitan. Eso.
Súper, queremos darte las gracias, Gina, y pasamos el dato también de que quizás los que van a terminar el bienvenido o en el futuro, o quizás lo terminaron hace mucho tiempo y son de estos hermanos más introvertidos, como dices tú, se pueden acercar a preguntar en el futuro cómo conocer, pronto, de ahí se viene y... Tenemos pendiente, así que quiero decirles que tenemos pendiente una fecha, no se ha dado el tiempo. La última vez que lo hicimos sin publicidad y yo sé que hubieron hartos que quedaron afuera, pero esta vez cuando lo hagamos, aunque sean poquitos, unos 5 personas, lo vamos a hacer igual para que se puedan empezar a unir. Yo creo que todos se dieron cuenta después del retiro que había un mar de gente trabajando. Y conversaba con una persona en estos días y me decía que a pesar de que hay muchas personas trabajando, necesitan muchas más moverse porque la iglesia está creciendo. Y en esa explosión de crecimiento de la iglesia, para que los siervos no se desgasten, todos tenemos que irnos sumando así muy rápidamente. Y con eso que acaba de decir Gina, queremos despedir este capítulo. Queríamos invitarlos a conocer un poco lo que era trabajar en la iglesia. Y qué bueno que Gina lo dijo, porque a veces pareciera de afuera que todo funciona muy bien. Pero eso también tiene un costo muchas veces cuando no se suman más manos. De que hay más necesidad que atender porque la iglesia crece y es una bendición, pero por ende también necesitamos más obreros que pongan sus dones al servicio, no de la iglesia sino del Señor a través del servicio a los otros. Así que hermanos, esto fue un nuevo capítulo de Vida de Oveja.